Hi, hola, este es José Ruiz. Yo soy maestro de intermedios. Esta es la unidad uno, Jesús, el centro de la adoración. Y esta va a ser la unidad por este mes. Esta es la lección 2, prepárate para adorar. Y esta de nuevo es la clase de intermedios del 14 de marzo del 2021. El versículo clave de hoy se encuentra en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. A manera de introducción, vamos a hablar de lo que es adorar. Adorar, según el diccionario, es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, o sea, una cosa más grande que nosotros. ¿Y por qué es importante estar preparado? Como dice la lección, vamos entonces a hablar de eso. Hablando de eso, entonces la pregunta es, en general, ¿por qué es importante estar preparado para cosas, para la mayoría de las cosas que hacemos? O sea, ¿por qué es importante estar preparado pues, para tomar un examen? Eso es obvio. ¿Por qué es importante estar preparados para la comida? Eso no es tan obvio, pero sí hay ciertas cosas que tenemos que estar preparados. Desde cuando somos pequeños, que se nos enseña a lavarnos las manos, tener todo preparado. ¿Por qué es importante estar preparados para una conversación con una persona? Es importante pues estar en la, en el, con la idea mental adecuada, de estar seguro de que sacamos el tiempo para esa persona, de que tenemos todas las cosas que a lo mejor vamos a necesitar durante esa conversación o esa interacción. Pero ¿cómo esto se aplica a la adoración? Miren, cuando nosotros vamos a adorar, hay unas preparaciones que son bien importantes que hacer y muchas veces no pensamos en eso. Cuando vamos de camino a la iglesia, antes del COVID que íbamos de camino a la iglesia, o antes del culto, si estamos viendo el culto en la casa, cuando, cuando vamos de camino, pensamos en esto, en prepararnos para adoración. Durante la semana, cuando estamos en la semana, pensamos en estar preparados para la adoración. Esas son las cosas importantes que vamos a ver, o algunas de las cosas importantes que vamos a ver en esta clase. Hoy vamos a ver tres aspectos importantes para nuestra preparación para la adoración. El primer aspecto va a ser confesar nuestros pecados a Dios. El segundo aspecto es reparar nuestras relaciones con los demás. Y el tercer aspecto es valorar la presencia de Dios. Esos son los tres aspectos que vamos a hablar en cuestión de la preparación. Vamos al primero. El primero es confesar nuestros pecados a Dios. En Nehemías 9, del 1 al 3, voy a leer, dice, en el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron, perdón, de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día y por otra cuarta parte confesaron y adoraron a su Dios. Fíjense qué bonito. Perdone. Este, ¿Por qué era necesario para ellos confesar el pecado y por qué es necesario para nosotros confesar nuestros pecados antes de tratar de adorarlo? Aquí vemos un ejemplo bien bonito de eso. Leyeron el libro de la ley y cuando uno lee el libro de la ley uno se da cuenta de que uno no llega ni a los tobillos en cuanto a cómo uno debe hacer las cosas. Todos pecamos, todos fallamos, día a día. Pero Dios es puro, es perfecto en carácter y Dios es completamente separado del mal. Así es que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos desafiando a Dios. Imagínense un meeting con una persona importante o de autoridad, cuando tú estás desafiando lo que esa persona, la autoridad de esa persona. Ya de empezar el meeting no va a estar bien, ya la persona no va a estar dispuesta a hablar. Yo siempre le digo a los muchachos cuando estoy en consejería con ellos
que los papás tienen un switch en la cabeza y cuando nosotros estamos siendo irrespetuosos, como que no oyen, dejan de oír. Y básicamente, pues eso es una cosa que pasa con cualquier persona de autoridad. Imagínense con el Señor. Cuando Él no puede con el pecado, Dios no soporta, Dios no puede estar en contacto con el pecado. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, así nosotros tenemos el corazón dispuesto y en la manera mejor para poder acercarnos a Dios a través del perdón que hemos recibido por Jesús. Nosotros pecamos, pero Cristo cargó la culpa de nosotros en la cruz. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué significa confesar el pecado? Miren, muchachos, nosotros tenemos que admitir que hemos hecho algo mal. Decir y confesarle a Dios, mira, Dios mío, yo he pecado, yo he hecho esto, esto y esto. Pero eso no es nada más admitirlo, también tiene que ser con un corazón arrepentido. ¿Qué significa arrepentido? Que nosotros queremos no seguir haciendo lo que estamos haciendo. Una confesión de pecado sin arrepentimiento, sin querer cambiar, sin querer tratarlo de hacer mejor, es nada. ¿Qué seguridad este versículo nos promete? En Juan 1:9. Pues miren, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué seguridad tan grande. Con un corazón puro, un corazón limpio, entonces nos podemos relacionar con el Señor, con nuestro Dios. El segundo punto es hacer las cosas bien con los demás. En Mateo 25, 21 al 26, dice, ¿no habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio le será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable de la Corte Suprema y cualquier que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate con tu hermano, primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino y no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no salvarás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En nuestra sociedad, muchachos, se cultiva el yo. Todo es yo y lo más importante soy yo. Y esto va a llevar a confrontación, porque nosotros no podemos vivir en el yo y vamos a tener muchos problemas con distintas personas. Nosotros somos egoístas, todos nosotros. De hecho, en el matrimonio, cuando la pareja se da cuenta y admite que son egoístas, eso es una de las cosas más importantes para poder tener un matrimonio saludable. Pero ¿de qué manera nuestras actitudes y acciones hacia los demás afectan nuestra adoración y servicio a Dios? Y la otra es, mire muchachos, cuando nosotros tenemos una actitud mala, una actitud que no es buena, o sea, lo que Dios nos pide es, mira, deja eso ahí, no sigas dándome una ofrenda cuando tú sabes que las cosas no están bien entre tú y tu hermano. Para Dios eso es importante. O sea, Dios no es una relación exclusivamente con nosotros. Dios nos pide que vivamos como iglesia, como cuerpo. La otra pregunta es, ¿podemos pensar en algún momento que esto nos haya pasado? ¿Pueden pensar en algún momento en que hayan estado en la iglesia y las cosas no están bien con un amigo, las cosas no están bien con un papá, las cosas no están bien con un maestro, con un hermano? ¿Quién debe tomar la iniciativa de acuerdo a eso o dar el primer paso para arreglar un asunto con otra persona? Mire, el que está presentando la ofrenda.
Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, aunque tú estés tranquilo, si hay alguien que contra ti no está bien, mira, lo que Dios te pide es que resuelvas eso inmediatamente. Hay maneras de hacerlo, y hay veces que uno trata y la otra persona no quiere, pero uno debe hacer lo mejor posible. En Marcos 12, 28 al 33 dice que uno de los escribas se acercó y oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento más importante, de hecho ese es el versículo clave de hoy. Nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. El segundo, entonces dice ahí más adelante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso es cierto. Más que cualquier cosa que tú puedas cantar, más que cualquier ofrenda, más que cualquier sacrificio. Mira, tú puedes dar tu vida por el evangelio, pero si no hay un amor hacia el prójimo y si no hay un amor hacia Dios con todo nuestro ser, nos quedamos cortos. Así es que, ¿qué Dios tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el amar a los demás con adorar a Dios? Pues miren, es una cosa que Dios nos requiere. Nuestra relación con Dios no es nada más así, es así hacia los demás. Y de hecho, la cruz refleja mucho eso. Si ven la cruz, es vertical nuestra relación con Dios, pero también es horizontal nuestra relación con los demás. Pero ¿quién es los demás? ¿Quién es tu prójimo? La definición, de acuerdo al diccionario, es prójimo. La definición es cualquier individuo. Eso incluye los enemigos. Y ahí es cuando muchas veces nos quedamos cortos como cristianos. Qué difícil es amar a las personas que nos tratan mal, que nos han fallado y que nos aplastan, los que se burlan de nosotros, eh, los que tratan de que nos sintamos mal, los que nos hacen daño. Pero Dios nos pide que amemos a esas personas también. El tercero es valorar la presencia de Dios. Y de nuevo, estamos preparándonos para adorar. Valorar la presencia de Dios. En Génesis 28, del 12 al 13 dice, y tuvo un sueño y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob, el que luchó con un ángel, estaba oyendo de su hermano que lo quería matar. Se había acabado de robar la primogenitura de su hermano. Y Jacob huyendo, y básicamente esto era un momento bien difícil para él. Era un momento en que él se alejaba de su casa. Él nunca más vio a su madre. Era un momento en que se alejaba de su casa. Él nunca más volvió a ver a su padre. Él no tenía ninguna persona y de hecho pasó 14 años de maltrato bajo su suegro, antes de volver a regresar. Pero en esa huida él se acostó y tuvo un sueño y vio ángeles en una escalera que subían y bajaban. Los ángeles representan el acceso de Dios, la guía y la protección de Dios. Los ángeles, muchachos, representan que Dios está presente aún en los momentos más difíciles y que Dios es inherente, que Dios está en los asuntos de nosotros, aunque nosotros no lo veamos. En Josué 24, 14 a 15 dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servir al Señor. Si no os
parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este era un momento importante del pueblo. Habían pasado el río Jordán y ahora estaban en empezar a conquistar la tierra prometida con ciudades y ejércitos más fuertes que ellos. Pero ahí Josué los estaba desafiando. Tienen que tomar una decisión. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Muchachos, ¿a quiénes nosotros vamos a servir? Cuando estamos ante la presencia del Señor, cuando nosotros hemos visto al Señor obrar nuestras vidas y nos ha ayudado a pasar el Jordán, cuando nosotros vemos que estamos en un momento en que sabemos que la lucha es bien difícil y estamos adelante y estamos pidiéndole al Señor, tenemos que valorar esa presencia y tenemos que tomar la decisión de servirle al Señor. Y en Juan 23-24 dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué piensan ustedes que es adorar en espíritu y en verdad? El espíritu no es el Espíritu Santo, es nuestro espíritu. Es un nivel profundo de adoración, es un nivel que nace del corazón reflejando un carácter piadoso, un carácter de profunda devoción. Y en ese espíritu es que tenemos que adorar con nuestro yo completamente. Y hay personas que se les hace más fácil adorar y hay personas que se les hace más difícil y se les va la mente y pensamos en 20 cosas. Cuando se agarren pensando en 20 cosas, vuelvan de nuevo. En realidad, la adoración es todo el tiempo. Nuestra vida debe ser una adoración al Señor. Y en verdad es una expresión sincera, pero también habla de la verdad a quien adoramos. ¿A quién adoramos? A Jesús. Y Jesús claramente, y a Dios. Y Jesús claramente dice, yo soy la verdad. Solo hay una verdad y es Jesús. Así que muchachos, valoremos la presencia de Dios y vengamos a Dios con un espíritu correcto y adorémoslo en espíritu y en verdad. Así que la aplicación de la clase de hoy, Dios quiere que los cristianos trabajen juntos de manera que su verdad llegue a ser conocida y vista por todos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de comunicar a otros la verdad de Dios se ve fragmentada, se ve rota cuando no podemos trabajar juntos como cristianos. ¿Y cómo? Comprometiéndome a entender la verdad de Dios y a dejar que esa verdad sea en mi vida, así como en mi relación personal con los otros. Dios los bendiga. En la próxima clase continuaremos hablando sobre la adoración. Que pasen una semana bien bonita los que tengan esta semana libre en la escuela o los que tienen la próxima, que la disfruten. Dios los bendiga de nuevo.